Como decíamos ayer, profesor Bustillo, los medios de comunicación masiva nos están poniendo ante unas situaciones que uno se crispa. De crispación intelectual. Además, consistente en ver centenares, millares de personas que están siendo desarraigadas de su hábitat, bien sea adquirido por algún medio, o porque ahí nacieron o porque ahí se asentaron. Entonces estamos viendo, uno, que nos toca directamente a nosotros, la expulsión de centenares de colombianos que estaban en Venezuela hacía años, produciéndoles comida a los venezolanos. Y otro, lo que estamos viendo en Europa, que es terrible, la migración de los pueblos, sobre todo de Siria, y los de África, que se ahogan por centenares también tratando de buscar un sitio donde poder vivir. Entonces, estas dos cosas que se nos hacen tan terribles, resulta que son propias de la historia humana. Eso somos nosotros toda la vida. La ¿No es así? migración de pueblos, claro que sí. Ortega y Gasset lo sostenía en su obra una interpretación de la historia universal. Él lo llamaba el Volkswanderung, las migraciones de pueblos. Recuerde usted que todos esos pueblos, ulanos, suevos, anglos, sajones, etcétera, venían del Asia, del norte del Asia, y de pronto cayeron sobre Europa, las migraciones de pueblos. Y por migraciones de tribus o de pueblos completos fue que terminó el Imperio Romano. Claro que sí. Y ellos venían también del extremo oriente. Ahora, en este momento, bueno, si vamos a ver, decíamos hace un rato que migración es propio de la naturaleza humana, tan propio que inclusive unos libros de la Biblia tiene el nombre de Éxodo, Éxodo para afuera. El Éxodo es sobre la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto, Cautivo, ¿no? que estaba en Egipto, y Dios decide liberar a su pueblo y le ordena a Moisés que con una vara se presente ante el faraón. Y este logra el éxodo. Es decir, ahí fue cuando vinieron las 7 plagas. Claro que sí, claro que sí. Pero no está muy claro quién fue el faraón del éxodo. No está muy claro históricamente eso. Históricamente, eso era lo que yo iba a anotar, no está la historia de acuerdo en que ese éxodo realmente haya existido. Es que imagínese usted, profesor Bustillo, 40 años caminando, ¿eso venían acostados o qué? Por el desierto, sí. Por el desierto. Desierto de Sahara, claro que esos desiertos son terribles, pero en 40 años uno alcanza a darle la vuelta a la tierra. El desierto del Sinaí. El desierto del Sinaí. Sí, señor. Y pararon ahí en la célebre montaña donde Moisés llega y ahí le da Dios la ley al pueblo judío. ¿Sí? El éxodo también es el dar la ley Dios por intermedio de Moisés al pueblo judío. Pero recuerda que cuando Moisés baja de la montaña están adorando el becerro de oro. El becerro de oro, y ahí es donde se prende la candela. El Dios de Canaán, sí. Sí. Y pues sin necesidad, yendo tan lejos como en la historia del pueblo hebreo, aquí en América eso también existía. Claro que sí, los incas tenían una institución que era la mítima, que era la deportación de pueblos enteros para instalarlos y ponerlos en otro lado, la mítima o mitima. Total de que hoy en día nos admiramos es porque tenemos la inmediatez de las cosas, estamos viendo la inmigración en vivo y en directo, pero ha existido toda la vida. Yo me atrevería a decir que ese instinto de la gente de emigrar, de irse para otros sitios, le puso un freno en el comienzo de la era o de las eras, en la invención de la agricultura, porque antes eran pueblos enteros detrás en cacería. Detrás de los renos, detrás de los cérvidos. Recuerda que la teoría del estrecho de Bering precisamente adquiere vuelo por eso, porque se siguió el hombre las migraciones de los animales, iban detrás cazándolos. Evidentemente, y el paso, bueno, acordémonos de la teoría del origen de la humanidad, que parece no se discute hoy en día, que fue en África, y esa gente fue emigrando hacia Europa y comenzó a extenderse por toda la tierra. Y esto que usted anota del estrecho de Bering, eso viene sobre todo del extremo oriente, ¿no? Exacto. Y mire, usted nomás vayamos aquí nomás
pueblitos cundiboyacenses, ¿en qué se diferencian de un mongol? Igualitos. Los pómulos. La patada del indio. Sí, sí, sí. Entonces, El lunar en la espalda, sí. eso, nosotros somos producto de una inmigración. Y como lo notábamos hace algún momento, el pueblo de inmigrantes, por definición, se llama Estados Unidos de Norteamérica. Así se fundó esa potencia que es Claro hoy, que sí. que es hoy en día eso. Entonces, no estamos descubriendo nada nuevo. Lo que pasa es que habría que tomar en cuenta cuál es el origen de estas migraciones modernas hoy en día, o porque los expulsan, exeant, fuera de aquí, exeant omnes, como dicen en el Vaticano, y es el caso de los colombianos. O como en el caso de Siria, que es el más dramático y es el país de mayor número de migrantes en la historia moderna. En este momento calculan en 10 millones los migrantes. Esa es una salvajada. Entonces, ¿ellos están huyendo de qué? De la guerra. Bueno, están huyendo del ejército islámico ese, del Exactamente. califa, imagínese usted. No, y de la El guerra nuevo califa. y la guerra de Siria que ha producido tantos millones de muertos en 5 años y a nosotros no, ni nos araña. Entonces, ese es el ejemplo, pero acordémonos de Ruanda, acordémonos de lo que pasaba allá entre esas Los tribus. tutsis y los Los tutsis y los... hutis. Exacto. Esos eran no solamente inmigraciones, sino masacres de pueblos completos, que eso es una barbaridad. Hoy en día hay un movimiento de solidaridad muy grande propiciado por los medios para ver cómo se ayuda a esa gente. Y entonces, inclusive recuerde usted que el Papa pidió, hombre, que en Roma por lo menos cada párroco debe albergar una familia de esos migrantes para que, hombre, tengan dónde vivir, con qué vivir, Y cómo Alemania, vivir. que es un país muy rico, pues le han impuesto esa carga. Alemania le está dando ejemplo al mundo y Alemania, que ha tenido tan mala fama, porque precisamente Alemania, recordemos, ellos sí movieron pueblos enteros. Pues no En la estamos... Revolución Rusa hubo deportaciones, recuerde usted los kulaks. No, pues claro. ¿Y qué me dice la solución final? Es decir, Claro. eso, sin hablar de lo que hizo el señor José Stalin, que también eran pueblos enteros que los lanzaba a Siberia a morirse de frío. Pueblos enteros, no fue 4 tipos de oponentes como lo que está haciendo este señor venezolano, sino eran pueblos enteros que estaban siendo expulsados de su propio hábitat. Y no digamos nada, usted recuerde, profesor, cómo se creó la India. Claro que ¿Qué sí. ocurrió ahí? Qué barbaridad. Cuando un señor profesor cogió con una plumita y en un mapa dijo, mire, esta es la división, esto es Pakistán y esto es la India. Y ese movimiento Pakistán musulmana, sí. de Pakistán musulmana y la India pues, hindú, y desarraigó familias milenarias de su Que propio... estaban asentadas ahí. que estaban asentadas ahí, ahí vivieron por generaciones y ahora resulta que no, que hay que sacarlas porque es que se creó un nuevo Estado. No vayamos muy lejos. Y eso generó la guerra La guerra entre India y Pakistán. que no se ha podido resolver hasta este momento. No, porque ambos tienen la bomba atómica. Y lo Recuerde mismo usted. ocurrió con Palestina, que todavía tenemos ese problema. Entonces, redondeando, esto que estamos viendo en la televisión, en los medios de comunicación, no es nuevo, es tan antiguo como la historia del hombre y esperemos que nosotros no seamos unos migrantes tampoco en los próximos días. Claro, la xenofobia. Esperemos poder llegar al próximo programa. Recuerde usted que en Grecia se hablaba de las maldiciones busígicas. Eso es una pregunta muy rebuscada. ¿Qué son las maldiciones busígicas? Bueno, cuando uno denigra precisamente de la hospitalidad, que un Estado tiene con uno, tiene con su grupo Exacto, étnico. perfecto. Entonces, hasta la próxima migración.